Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Seguimos estudiando en esta noche, esta oportunidad, el tercer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Eh, bueno, a modo de breve repaso, que no va a tardar más de un minuto, no voy a ocupar más de un minuto. eh, Acuérdense que el contexto de esta carta, el tema principal era la defensa de la justificación por la fe. ¿Qué estaba pasando allí en las iglesias de Galacia? Bueno, en el capítulo 1 veíamos patente el problema cuando el apóstol Pablo lo expone en el versículo 6, diciendo, estoy maravillado, maravillado para mal, por supuesto, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaban mezclando el mensaje del evangelio con otras cosas. Podríamos decir, por ejemplo, Cristo más la ley, Cristo más obras, cuando eso no es el mensaje del evangelio. Es cualquier otra cosa menos el evangelio. El evangelio es el mensaje puro de salvación por medio del Señor Jesucristo y solo por Él, solo por su obra en la cruz. Siempre que agreguemos o quitemos algo del mensaje del Evangelio, ya deja de ser el mensaje del Evangelio. Entonces, avanzamos al capítulo 3. Habíamos ya también tenido la clase pasada con Carlitos, el capítulo número 2. Y hoy seguimos viendo cómo el apóstol Pablo hace de manera apologética, la defensa del evangelio verdadero, del evangelio verdadero. Vamos a leer, yo hice 3 divisiones, vamos a comenzar con la primera, lo hice tal cual lo cortan los títulos. Ustedes saben, los títulos no son inspirados. Y hice el corte así. Vamos a leer del 3:1 al 5. Dice la lectura, Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hasta aquí nomás por este momento la lectura. Y como primer punto, yo quiero destacar justamente en esta parte las preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace a los Gálatas. El apóstol Pablo empieza a llevar de manera concisa a los Gálatas a un razonamiento lógico, porque está haciendo una defensa apologética. Él los quiere hacer razonar con todas estas preguntas y con lo que luego vamos a compartir. Los quiere hacer razonar para que ellos se den cuenta de su error, de cómo están equivocados. Dice la primera de las preguntas. Allí empieza diciendo en el versículo 1, oh Gálatas insensatos. Vemos allí cómo el apóstol Pablo, podríamos decirlo usando un lenguaje actual, el apóstol Pablo se pone picante y les dice, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él le pregunta, ¿quién es el que los engañó? Usa acá la traducción la palabra fascinó, bastante interesante, ¿no?
lo que dice allí el apóstol Pablo. Esa palabra podría ser en otras traducciones también, ¿quién los engañó? ¿Quién los alucinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Eh? ¿Quién los engañó? Porque les estuvieron cambiando la verdad por una mentira. Entonces la pregunta es bastante sencilla, la pregunta retórica. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Bueno, se estaba mezclando el mensaje verdadero del Evangelio con con las tradiciones judaicas, ¿no? O sea, los judaizantes, los que querían proponer que tenía que ser el Evangelio más el cumplimiento de la ley, el Evangelio más la circuncisión, o sea, Evangelio más obras. Y eso no es, como decíamos, el mensaje del Evangelio, porque no depende la salvación de ninguna obra que yo pueda hacer, solamente del sacrificio de Cristo. Entonces, él les pregunta, ¿no? ¿Quién es el que los engañó? ¿Quién es el que los engañó? ¿De dónde viene esto? Bueno, ahí la respuesta sería los judaizantes, ¿no? Los que querían meter el cumplimiento, o sea, de la ley para la salvación. Y esto no era claramente así. En el versículo 2 la pregunta dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Claramente, ¿no? Claramente la respuesta ellos mismos se la podían responder, que era por fe, solo por creer, solamente por creer. El apóstol Pablo los va llevando para que ellos mismos se den cuenta del error que estaban cometiendo. En el versículo 3, el apóstol Pablo también, de manera intensiva, podríamos decir, tomando, no decir el ataque, ¿no? Pero tomando allí el toro por las astas, ¿no? Les dice, tan necios sois, ¿no se dan cuenta? Dice, habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y estas preguntas ellos mismos se las pueden contestar, ¿no? Por supuesto, cada uno de ellos. Pablo no podía creer en esa primer pregunta de esta que estábamos leyendo, en el tan necio sois, que ellos mismos se contestaban, ¿no? Pablo no podía creer con cuánta facilidad ellos habían sido engañados del mensaje real del Evangelio a un mensaje de cualquier otra cosa, como él decía, otro Evangelio, que no es Evangelio, es cualquier otra cosa. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, o sea, habiendo entendido de primera instancia el mensaje, ya siendo salvos, lo van a torcer y lo van a terminar deformando. Eso sería, ¿no? Y no es sabio volver al error de cuando estaban en la carne, cuando no eran del Señor. Ellos ya venían de la práctica. Y habiendo conocido el mensaje verdadero, ¿vamos a volver atrás? Dice la siguiente pregunta del versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Esto es con respecto a la persecución que se estaba viviendo en ese tiempo. Y sigue diciendo, si es que realmente fue en vano, o sea, porque en muchos casos son creyentes, por más que ahora estén engañados, pero tanto padecieron en vano. Bueno, y sigue la última pregunta de esta fase, de este primer punto. Dice, el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? Fácilmente contestable también para ellos. Si lo que venimos predicando, que la salvación es por la obra de Jesucristo, por medio de Él, y por creer, por depositar nuestra fe en Él, simplemente por eso, no es por ningún esfuerzo humano, no es por ninguna obra, no es por el cumplimiento de ninguna ley ni nada que yo tenga que hacer. ¿Lo hace las obras o la fe? La fe, solamente por la fe. Solamente por la fe. Vamos a avanzar ahora con la lectura y la siguiente división que voy a hacer va a ser del versículo 6 al 18 y ahí yo le puse el caso Abraham a este segundo punto. Y acá hay realmente toda la carta es apologética, pero hay realmente, cuando hay personas que nosotros sabemos, ¿no?, que se dedican, que estudian y son apologetas y usan todos los recursos para ser apologeta. Se deben usar todos los recursos históricos, por supuesto bíblicos, lógicos, racionales, el razonamiento también. Y el apóstol Pablo lo hace de una manera, hermanos, cuando podemos leer la carta a Gálatas, realmente yo me maravillo de decir qué bien que llevó, digamos, no el pleito, porque esto no es un pleito, pero que llevó el tema y el argumento, qué bien que lo guió el apóstol Pablo en cómo lo trató, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero qué bien que lo trató, cómo los llevó a ellos, podríamos decir, si fuera, no sé, algo pugilístico, los puso contra las cuerdas, con los argumentos, porque eran irrefutables. Ahora, avanzamos con la lectura. El versículo 6, hermanos, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien, acá es interesante que nosotros primero podamos ver lo siguiente. Abraham estaba en la dispensación de la promesa.
Ni siquiera estaba en la dispensación de la ley. Todavía no estaba la ley. Como decía la Escritura, 430 años después de Abraham, recién se escribió la ley. Los Gálatas están en la dispensación de la gracia, que es nuestra misma dispensación. Entonces, el argumento que el apóstol Pablo va a llevar adelante, a construir mediante estar citando argumentos de la historia, estar citando la propia palabra de Dios y estar citando de manera lógica los eventos como sucedieron, es que la salvación, y siempre fue así, la salvación siempre fue por la fe. Vamos allí, en el versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos al momento exacto de la conversión de Abraham, de la justificación de Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 6, les invito rápidamente que me acompañen, que justamente dice lo que allí citaba Pablo. Génesis 15:6, el mini contexto del pasaje, Dios le estaba prometiendo un hijo a Abraham, le estaba dando la promesa allí, Dios a Abraham. Y en el versículo, leo rápido desde el 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, el momento exacto de la justificación de Abraham. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Acá no hay obra, no hay obra, no hay circuncisión, no hay cumplimiento de la ley, solamente hay fe. Él creyó en Dios, le creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia, fue justificado por su fe. Este es el momento exacto. Si nosotros hiciéramos un repaso, acá todavía no existía ni siquiera la circuncisión, hermanos. Recién en el capítulo 17 de Génesis, allí Dios le ordena recién la circuncisión, tiempo después. Acá todavía no había circuncisión, acá todavía no había ley. La ley fue dictada a Moisés 430 años después. Así que él da ese ejemplo tan claro para todos ellos con respecto a Abraham. El versículo 7 dice de Gálatas, ¿no? Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son de Abraham. Y acá, esto es muy particular, porque obviamente el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿no? Descendiente de Abraham, son los que pueden decir, somos los hijos de Abraham. Pero está también la herencia de la promesa y por la fe, y en esa fe nosotros también podemos decir, somos hijos de esta familia, hijos espirituales del padre de la fe Abraham. Por supuesto somos hijos de Dios, pero también somos padre de eso porque Él lo nombra después, en ti serán benditas todas las naciones, como lo dice en el versículo 8, y nosotros ingresamos allí a esa bendición por la cual Abraham fue partícipe él y todo su linaje, porque esa promesa era el Señor. La promesa en sí
no era solamente Isaac, la promesa en sí era Cristo, ¿eh? Era Cristo. Ahora, del versículo 10 al 14, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué? Porque justamente el que no puede cumplir, esto le habla muy bien a todos los que tenían ese, digamos, ese chip de lo que era la ley y del cumplimiento de la ley. Si no podés cumplir tan solo con una sola cosa de la ley, ya está, sos pecador y estás separado, y estás separado y no podés volver y todos, o sea, todos somos pecadores, primero por herencia, pero segundo también por práctica, porque nadie puede decir yo nunca pequé, todos alguna vez pecaron, y la ley era incumplible, nadie la podía cumplir, solamente Cristo, solamente Jesús, pero ningún ser humano la podía cumplir. Ahora, al no poder cumplirla, que nadie la cumple, todos son malditos. Y dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Ninguno puede ser justificado, es evidente, le dice a ellos, porque el justo por la fe vivirá. Le cita nuevamente otro pasaje de la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá, no por la ley. Por la ley nadie se justifica. Sigue la lectura. En el versículo 13 dice, Cristo nos redimió, nos liberó, ¿no?, de la maldición de la ley, hecho Él por nosotros, ¿no? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gracias a Jesucristo, esa gracia de Dios, que siempre estuvo la gracia, porque siempre fue por gracia, nunca por obras, la salvación, ni en la dispensación de la ley, ni en la dispensación de la promesa, ni en ninguna dispensación anterior, siempre fue por gracia la salvación. Pero nosotros llegamos hoy, como dice acá, a esa gracia tan ampliada que es por medio de Cristo y que llega a todo el mundo, y que llega a todo el mundo. Y por eso esa bendición de Abraham alcanzó también, como dice, a los gentiles en el versículo 14. Ahora, como dice allí del 15 a 18, rápido, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa es previa, la promesa que le había hecho allí en Génesis capítulo 15 a Abraham, que la promesa es Cristo. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora avanzamos en la lectura, en el último punto, la aguja del reloj es tirano, vamos al último punto y leemos el último bloque de versículos. El versículo 19, hermanos, acompáñenme, del capítulo 3, dice, entonces, hace esta pregunta Pablo también, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es la función de la ley?
¿para qué está la ley? Si no es la salvación, si no nos vamos a salvar por la ley. Esta es bárbara esta pregunta. Lo que lleva acá el apóstol Pablo a ellos para mostrarle, para que entiendan, esto es bárbaro. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, acá le puse al último punto el tutor, le puse, el tutor. Bueno, como leíamos al principio, la pregunta obligada. Bueno, venimos hablando en el punto anterior, en los versículos anteriores, de cómo Abraham se justificó por la fe, fue justificado por Dios por la fe, y que no fue por la ley, que no fue por la circuncisión, que nada de esto. Entonces la pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La ley lo que revela es la pecaminosidad irremediable del hombre. La ley te marca, eso es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y te marca, vas a pecar, sos pecador, pecaste en esto, te equivocaste acá, te equivocaste allá. ¿Eh? Y el hombre que es incapaz de salvarse a sí mismo, tiene la necesidad desesperada, una necesidad desesperante de un Salvador. La ley me muestra todo lo pecador que soy, me muestra cuán pecador soy, irremediable, de una manera gigante, infinita, sin contar, un pecador infinito, y que necesito de manera desesperada de un Salvador. Y nunca fue el propósito de la ley salvar, sino mostrarnos, llevarnos, mostrándonos el camino de la salvación, diciendo, vos sos pecador y venid de la mano conmigo, el Salvador está acá. Bueno, por eso viene esta figura que es espectacular, que es la del ayo. Por eso le puse el tutor al punto. ¿Qué era un ayo? Bueno, el ayo en esta época, en la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo, era un esclavo al cual se le asignaba la siguiente tarea: ser el tutor de un niño. ¿Y de qué manera? Bueno, el tutor, el ayo, era el que lo tomaba de la mano al niño, lo llevaba hacia el colegio, hacia su educación, es el que lo acompañaba a todas partes, es el que lo vigilaba, el que cuidaba su conducta en el hogar. Eso era el tutor, el ayo en esa época. Bueno, la ley es lo mismo. La ley es esa que nos tomaba de la mano, o tomaba al pueblo de Israel de la mano, para llevarlo hacia el Salvador. ¿Hasta cuándo estaba el ayo? Hasta que el niño era una persona madura, un joven, y podía ya manejarse por sí mismo. De esa manera estaba el ayo. Bueno, la ley fue así.
hasta que el pueblo tuvo ese tiempo, largo tiempo, para poder madurar y que el Salvador esté, y lo llevó al Salvador. Ahora, en esa época también, muchos de los tutores, de los sayos, tenían una disciplina tan estricta que quienes estaban bajo su tutela tenían el deseo, tenían el anhelo del día en el cual serían libres, entre comillas, libres de ese tutor que era estricto en la educación y en el cuidado de ese niño. Entonces el niño se sentía como esclavo. Bueno, la ley hacía eso. El que creía por la ley sentía esa esclavitud. Por eso la salvación por fe nos libera, dice, la redención, hablaba uno de los pasajes de la ley. Ahora se me fue, no importa. De la maldición de la ley, ¿no? La ley fue el ayo que a medida que nos marca los pecados, cumplía la función, o en ese tiempo, ¿no?, de llevar a las personas a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Ahora, dice el último versículo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. De ese Abraham, somos herederos de Abraham, de ese padre de la fe, somos de la misma familia, somos de la misma familia porque tenemos la misma fe. Hermanos, bueno, ya estamos en tiempo, pero me tomo un minuto simplemente para destacar, es hermoso esta carta, como el apóstol Pablo, por supuesto que inspirado por el Espíritu Santo, cómo la escribió, cómo de manera apologética tan clara esta carta sirvió en su momento para los Gálatas, pero sigue sirviendo también para nosotros y para poder a cualquier persona que tenga confusión, que no sea del Señor, nosotros podamos mostrarle que la salvación siempre es por fe. Desde los tiempos primeros de la palabra de Dios, siempre por fe. Nunca por las obras, nunca por la ley. El apóstol Pablo lo deja clarísimo. Gracias, que Dios bendiga su palabra y que bueno, podamos seguir meditando en ella. Gracias, hermanos.